La ley tiene 4 puntos básicos, 4 capítulos, los principios fundamentales y filosóficos, donde se dice la cultura es fundamento de la nación, y la diversidad la pluralidad étnica y diversidad cultural. Un segundo capítulo sobre el patrimonio de la nación, un tercero sobre el fomento a la creación, investigación y actividad artística y cultural, y un cuarto sobre la gestión cultural que le da solidez al Sistema Nacional de Cultura que ya se venía planteando desde los documentos anteriormente señalados. Le dio relevancia al Consejo Nacional de Cultura como órgano asesor del Ministerio de las Políticas Culturales, que desde eso viene funcionando con mucha regularidad y con amplia participación de grupos étnicos, grupos poblacionales, sectores territoriales, sectores diversos de la cultura, artes, teatro, danzas, patrimonio. De esta Ley General de Cultura se desprendieron también 2 programas que quiero señalar: el Programa Nacional de Concertación, que hace más participativo, equitativo y de más amplia cobertura el apoyo con recursos del Estado, y el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 hacia una ciudadanía democrática y cultural. Se podrían destacar del plan diversas cosas: que fue un plan estratégico a 10 años, que una propuesta de honda repercusión al alcance de la construcción político-cultural colombiana, y la necesidad de formar ciudadanos activos y responsables, ciudadanos culturales. Definió 3 campos: el de participación, el de creación y memoria, y el de diálogo cultural. Sexto, ¿en qué estamos ahora los colombianos en materia de cultura? Un intento de lectura de algunos aspectos de nuestra realidad. Colombia es un país con 46 millones de habitantes, 1.102 municipios, división territorial de 32 departamentos, una capital, Bogotá, con 8 millones de habitantes. Colombia situada entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Le ha permitido también un desarrollo económico interesante en el panorama internacional, a pesar de los problemas grandes de violencia. Incluso ha sido considerada entre los países que llaman civetas, que son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, que consideran algunos que tienen un futuro promisorio en la economía, por su desarrollo, por sus grupos poblacionales. Pero a pesar de todo esto, hay que decir que Colombia es un país de grandes contradicciones. Es un país, por ejemplo, uno de los de mayor inequidad en el mundo, cosa que nos avergüenza, pero que hay que decir, después de Angola y de Haití. Brasil, entiendo que estaba en un tiempo también entre los países más inequitativos, pero que por fortuna, a través de todos los proyectos, ha logrado adelantar muchísimo. La formulación de la Ley de Cultura y la creación del Ministerio de Cultura. Estos son los logros que se ha llevado a través del desarrollo institucional de los últimos años. La Ley de Cultura fue implementada o fue reestructurada de nuevo en el 2008 para darle mayor participación al plan, al patrimonio nacional y sobre todo al patrimonio inmaterial y al Sistema Nacional de Patrimonio, y para consolidar más el Sistema Nacional de Cultura. En el 2010 se terminó de ejecutar el Plan de Cultura 2001-2010 hacia la construcción de una ciudadanía democrática cultural. Su formulación fue un hito, participaron 23.000 colombianos de los 32 departamentos, y yo creo que es un ejercicio interesante al cual yo tuve la oportunidad de hacerle el acompañamiento académico por petición del Ministerio al Consejo Nacional de Cultura. El año pasado se sacó un documento que se llama Una década de ciudadanía democrática cultural, que es un documento en construcción para ver verdaderamente cuáles son los logros. En formulaciones hemos avanzado mucho, pero obviamente tenemos todavía un retraso en muchos países en llegar a ver cuáles son los logros, los alcances y cuál es el impacto social. El Ministerio realizó un esfuerzo con el Compendio de Políticas Culturales, que es de gran dimensión, al cual me hice referencia, y que
y que acoge fuera de las tradicionales culturas muy interesantes como la cultura, campos muy interesantes como la cultura digital, como la internacionalización, como las industrias y emprendimientos culturales, porque Colombia ha sido fuerte en economía de la cultura. Ya mencionaba las políticas de concertación y estímulo que han producido como efecto una mejor distribución de los recursos. La gestión internacional de la cultura se mira en un contexto marcado por la globalización y la cooperación dinámica entre países y pueblos, pero también comprende un fenómeno colombiano que es un fenómeno cultural que hay que estudiar e incluir en las políticas culturales. Las diásporas, porque se considera que hay 4 millones de colombianos en diáspora y eso representa puntos fundamentales de interacciones e intercambios simbólicos. Tenemos la obligación ya de acometer un nuevo plan de cultura con esta experiencia realizada. Se ha consolidado un pensamiento político-cultural con amplia participación de la academia, que me parece interesante, que ha enriquecido el panorama cultural, y la interlocución cada vez más creciente con sectores populares, con grupos comunitarios, con líderes culturales. El fomento regional también ha sido de gran alcance, y la institucionalidad normativa, que ha desarrollado muchas leyes. Simplemente menciono una que es muy interesante, la del 2009, la Ley de Lenguas, que acepta en Colombia, además del español, 64 lenguas indígenas, 2 afrodescendientes y una de la comunidad rom, los gitanos, que son más o menos 12.000 personas en Colombia. Bueno, el octavo punto, que es el último que quiero tratar, de cómo un proceso de aprendizaje participativo aporta a la consolidación de la institucionalidad cultural y a la construcción de ciudad. El caso de Medellín, una ciudad que se piensa y se construye desde la cultura. No quisiera terminar sin referirme de una manera muy rápida a un caso muy concreto de la cultura local, Medellín. La ciudad ha sido ligada en el imaginario internacional, como ha sido ligada a nuestro país, a una ciudad violenta, muy dolorosamente violenta, que además ha sido explotada de una manera inmisericordia, y yo diría que hasta con una pornografía de la violencia por los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Pero por otro lado, ahora resurge como un hecho cultural, educativo, en el contexto internacional, una ciudad que se construye a partir de proyectos educativos y culturales. Hace 2 meses, en uno de los centros más importantes de París, la Arsenal de París, en Medellín, fue presentada como un modelo alrededor de proyectos educativos y culturales, y con el desarrollo de lo que se ha llamado un urbanismo social, que pretende impactar con centros, construcciones, centros educativos de altísima calidad estética, técnica, a los sectores más populares, que son los más favorecidos. Entonces, esto es un logro verdaderamente muy importante para una ciudad de 2.300.000 habitantes, pero con municipios conurbados que suman 3.550.000 habitantes. El llamado urbanismo social, pues, es un pilar fundamental del desarrollo local y se ha hecho con una gestión eficaz y sostenible. El tema del plan de Medellín, que se acaba de aprobar en mayo, una ciudad que se piensa y se construye desde la cultura, tiene la fuerza de su nombre. Es importante señalar que una amplísima participación de institucionalidad pública y privada, sectores académicos, creadores y líderes culturales, gestores culturales, líderes comunitarios, empresarios, y esto todo ha permitido un acumulado cultural que es un valioso patrimonio, porque ha desarrollado pedagogías, metodologías de trabajo, formas de participación, y en suma lo que llama Arturo Escobar, un investigador colombiano, una cultura política. La universidad pública se ha vinculado a los procesos político-culturales. Los 2 grandes procesos en Medellín han sido coordinados por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, mi universidad, y por la Universidad de Antioquia, en cabeza de María Adelaida Jaramillo. Patricio Rivas, aquí presente, fue uno de nuestros asesores internacionales, y con él compartimos una experiencia maravillosa. Yo quiero retomar unas palabras que, bueno, antes de estas palabras importantísimas, quiero mencionar
las líneas político-culturales que se desarrollan en estrategias y que se consolidan así. 17. Expansión de la ciudadanía y la democracia cultural, la interculturalidad para la construcción de la ciudad, el impulso y la generación de procesos de reconocimiento social del patrimonio, la educación ciudadana en la construcción de ciudadanía, el fomento y fortalecimiento de la formación y la educación artística y cultural, la gestión del conocimiento, el acceso a la información y a las tecnologías en diálogo con la cultura, la ciudad comunicada y comunicadora, la cultura y el desarrollo, la interacción de Medellín con la región metropolitana, el departamento, el país y el mundo, y el fortalecimiento de la institucionalidad cultural. En el prólogo del plan que se le encargó a Patricio Rivas dice él: los propósitos y metas trazadas en el plan requieren de instituciones estatales y privadas que mejoran y flexibilicen sus mecanismos de gestión, redistribución de recursos, apoyo a los procesos socioculturales, que a diferencia de otros sectores de la vida económica y social, no se rigen por temporalidades y marcos de referencia precisos, como sucede con educación, salud e infraestructura. Sin ser exhaustivo, el esfuerzo de articular a Medellín como un espacio cultural contribuye de manera decisiva a la superación del centrismo con el cual tradicionalmente se definen las políticas públicas en América Latina. Pero desde un ángulo más profundo, Medellín, mediante el plan, se hace cargo de pensar la cultura como factor indispensable de la libertad, de la paz y del desarrollo. Y yo diría que esto ha contribuido enormemente a la institucionalidad cultural y también a los recursos financieros. Medellín es la ciudad que más presupuesto tiene en cultura de todo el país, incluyendo a Bogotá, y a veces su presupuesto en cultura ha superado el del mismo Ministerio de Cultura. Si me permite, mi querido colega y amigo Luis Augusto y mis compañeros de mesa, termino con una pequeña reflexión que he llamado coda. Tengo ciertas veleidades musicales. Queridos colegas y participantes de este seminario, el diálogo, esa bella forma de comunicación humana que nos fue enseñada desde uno de los orígenes de nuestra cultura en la filosofía griega y que en el contexto de la diversidad cultural adquiere mayor dimensión, en este seminario tiene una fuerza especial. Varias personas de Medellín han venido a Brasil a intercambiar y aprender de ustedes lo mismo que a otros países latinoamericanos. Con mis añoranzas de antiguo estudiante de filosofía y de lectora y amante de la literatura, vuelvo a retomar la pregunta del filósofo Heidegger a propósito de la poesía de Hölderlin. ¿Es posible hablar de poesía en tiempos de penuria? Pregunta vigente con mucha razón en estos flujos vertiginosos de la contemporaneidad que nos acosan con las crisis, las incertidumbres, los peligros y sobre todo la fuerza devastadora de la violencia. Les tengo que confesar que sí, es posible en estos tiempos de penuria retomar el significado esencial de la palabra poiesis, que es creación. Nacimos para habitar creativamente nuestro mundo. Creatividad en el sentido más profundo de la palabra, capacidad enorme de crear a pesar de nuestra frágil naturaleza, que nos ha sido concedida a los humanos, que al crear y dejar memorias que nos enlazan con el pasado, le dan significado al presente y nos permiten vislumbrar un futuro con el cual tenemos la obligación de sembrar esperanza para los que nos sucedan. En una bella obra llamada Los Invocados, de un gran escritor colombiano, Premio Rómulo Gallegos, mi amigo y colega de la Universidad Nacional, Manuel Mejía Vallejo, fallecido hace años, decía: no sé si uno sea lo que ya pasó o si continúa siendo otra esperanza. La poesía tiene que decirlo o pierde su retórica. Que solo el verso vista nuestra desnudez. Que solo la verdad con música diga nuestro desarraigo o se haga luz por el milagro de la existencia obligatoria. Que cada palabra cumpla su destino, que cada verso diga la posibilidad de no morir completamente, que la voz del que canta sabia y bondadosamente sea la voz de los que no la tienen y el oído de los que no pueden escuchar, de los que todavía seguimos esperando. Este es ni más ni menos el destino de la cultura. Muito obrigada.